Hola, buen día. Grupo de estudiantes de patología clínica básica. Hoy es un tema muy bonito porque le va a permitir a ustedes entender que cuando estudiamos todas las patologías de los diferentes sistemas, digestivo, cardíaco, endocrinológico, urinario o neurológico, lo más importante es entender de que haya una rehabilitación y ante todo de que el tratamiento nunca se pierda la capacidad objetiva de lograr que este tratamiento logre en alguna medida la recuperación. Y por eso hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, un tema que ya me ha permitido ser conferencista en varias ocasiones en las jornadas académicas de terapia ocupacional, como lo es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es algo muy importante como tema, porque es el marco entre pensar que toda patología tiene un ciclo y no siempre el ciclo de una enfermedad va a terminar en la muerte. Eso es algo muy importante. ¿Cómo así? Hemos visto, y yo sé que después cada uno en su área va a tener que conocer enfermedades puntuales, nutrición con lo que es la desnutrición, la obesidad, terapia ocupacional con la esclerosis múltiple, pacientes de Alzheimer, alteraciones neuropsíquicas o fisioterapia con alteraciones de miembro fantasma, rehabilitación ante algún traumatismo, pero pensemos que todo el conjunto de lesiones que se puedan presentar pueden también tener una plasticidad neuronal donde el organismo sea capaz de nuevamente redireccionarse hacia una tendencia a la mejoría. Y es por eso que cuando hablamos de plasticidad neuronal, es un tema muy bonito para enfocar ese ritmo de rehabilitación. Este sería nuestro último tema del semestre para que así podamos tener todos una claridad. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, plasticidad neuronal. Y es que fácilmente, si yo les dijera en este momento, 1 a la tercera potencia por 1 dividido entre 1, ¿qué número es? Y se tuvo que volverse hasta quinto primaria, séptimo bachillerato para recordar que la tercera potencia es igual a 1 por 1 por 1, o sea que da 1, dividido entre 1 da 1. Entonces la respuesta sería 1. Pero cuando su cerebro organiza las ideas, es que puede entender. Cuando hablamos algo rápido, verde, morado, naranja, usted ya identificó colores. Pero si yo le pregunto qué tienen en relación estos tres colores, 5, 4, 3, 2, 1. Los tres son las combinaciones de colores primarios. ¿Qué color da el verde? La proporción de amarillo y azul. ¿Qué color da el morado? La proporción del verde, del rojo y el azul. ¿Y qué color da el naranja? La proporción de amarillo y rojo. O sea que estos son los colores secundarios. Pero si usted no conocía los colores primarios, difícilmente pudo contestar. Ahora, vamos a responderlo solamente si está seguro. ¿Existe una diferencia en la carga genética de un cigoto y usted? Tendría que irse a andrología, que pasa alrededor de cuando estudia anatomía, y diría que sí, el cigoto tiene la carga genética 46XX si es mujer y 46XY si es hombre, igual que sus orejas, las células de su uña, las células de su estómago, de su corazón, entonces tenemos la misma carga genética. ¿Qué es la rótula? Entonces tendría que haber conocido ese término y saber que es un hueso, que está en lo que llamamos la rodilla. ¿Qué estructura vascular tiene válvulas? Esto fácilmente puede decir que el corazón, pero también debe reconocer las venas que vienen de los miembros inferiores. ¿Y qué es actina y miocina? Entonces usted tuvo que haber aprendido de biología, y en biología recordar que es el componente principal del músculo. Y entonces, todos esos conceptos nos permiten saber que usted en este momento tuvo que utilizar vestíbulo coclear, occipital, frontal, parietal, para que todas las áreas, Wernicke, Broca, pensaran por usted
llevaran hacia el área premotora los conocimientos y que usted mandara un impulso motor, una respuesta. Entonces la neuroplasticidad y el lenguaje tiene que ver con finísimas fibras mielínicas. Miren, esto es una neurona, cómo ellas se unen y crean sinapsis. Nunca dejan de crecer y de ser un complejo neuronal. Y entonces hay un crecimiento diferencial entre las diferentes áreas estimuladas. Siempre que usted vea una pregunta ingresada por la parte visual, hace el quiasma óptico, llega al área occipital, luego se interpreta en área de Wernicke, Broca, área prefrontal, va a la amígdala a buscar ese recuerdo de pensamiento y de aprendizaje, envía el impulso por el glosofaringio y el hipogloso, y usted articula por medio del trigémino del facial una respuesta que va a ser escuchada por el vestíbulo coclear de la persona que está alrededor. Y siempre que usted está en una clase, tiene esta capacidad de tener la neuroplasticidad a la mano. Entonces, el cerebro es una estructura que todo el tiempo está ejercitándose y tiene todo lo que estamos viendo desde el primer día de clase, el hecho de la exposición, el hecho de la parada de 4 o 5 semanas, el volver a retomar para un parcial y demás. Y es lo que hace que se distinga de otros tejidos, porque es un organismo que está netamente desarrollado para todo lo que debe funcionar, desde el sistema cardíaco. El corazón late porque hay una zona especializada del bulbo raquídeo para que el corazón lata y se respire de manera automática. Hay otro sistema que tiene que ver con la parte digestiva que ayuda a la absorción de nutrientes y demás. Y entonces la arquitectura del cerebro dice que cuando usted nace, mire la cantidad de neuronas que pueden existir y que a los 3 meses ya hay ramificaciones entre estas estructuras piramidales y a los 3 años hay muchas sinapsis que desarrollar. Y siempre hasta los 3 primeros años de vida es cuando mejor tenemos una capacidad de desarrollo neuronal. Pero siempre, cada vez que aprendemos algo o ante una situación difícil, volvemos a crear estas conexiones. Y entonces hay unos parámetros histológicos, fisiológicos y bioquímicos. Muchos hemos visto en películas, pero también existe en la vida real, personas que han tenido un traumatismo. Y ese traumatismo hace que en algún momento tenga que generar la capacidad para levantarse, la capacidad para lograr nuevamente un movimiento. Muchos no lo hacen. Al contrario, otros generan una alteración que pueden hacer que otras neuronas que se especializan logren superar el entorno en el que están y volver a tener o una movilidad o una capacidad de pensamiento o de lenguaje. Y entonces hay unas áreas de lenguaje. En estas todo niño tiene estímulos propioceptivos, vibratorios, visuales, auditivos. En el primer momento, el primer contacto, luego de salir de la gestación, es que el niño reconoce la luz sobre la oscuridad. Pero lo más importante en ese momento es la parte olfatoria. Él reconoce el olor de su madre, pero también el sonido del corazón. Entonces, desde el primer momento tenemos contacto visual, contacto auditivo, contacto olfatorio. Eso hace que nuestros sentidos humanos se vayan desarrollando poco a poco. Y es la repetición. Cuando una mamá o un papá dice mamá, papá, teta, teta, el perro, el guau guau, el decir las cosas para que ellos lo entiendan, hace que él vaya creando la imagen. Mamá, y voltea a hablar a mamá. Entonces quiere decir que la memoria de él ya creó esta capacidad intelectual. Y entonces en las etapas del desarrollo del lenguaje del niño hay unas primeras etapas que son el prelenguaje, el escuchar. Y hay un primer lenguaje donde la primera vocal, que es la A, usualmente se utiliza con vocablos que son de área dental bucal, mamá, papá. Posteriormente sigue la T, que tiene que ver mucho con el paladar. Después la S, que es la S, a nivel de el sonido que genera el aire. Y la E, la I, la O y la U en ese orden. Irremediablemente hay una tercera etapa donde ya el niño empieza a crear estructuras. Quiero agua, quiero pan, quiero sopa, no quiero. Entonces él va aprendiendo su lenguaje y cada día va a tener una capacidad mejor de interacción. Entonces, esa importancia neurofuncional hace que hayan sistemas cuantitativos y cualitativos. El hecho de que él raye un cuaderno genera un entorno
para saber que estamos teniendo una adecuada motricidad fina, pero también de pensamiento. Cuando hablamos que le repetimos al niño, yo he tenido el caso de un niño de 2 años y 7 meses que sabía las capitales de Colombia. Entonces es como tener un lorito porque él la repite sin una ubicación. Pero si yo le digo a usted cuál es la capital que está más al norte de Colombia, fácilmente ustedes saben que está es La Guajira con Riohacha. Si yo le digo cuál es la capital del departamento más al oeste de Colombia, entonces usted se ubica en el mapa, dice este es oriente, oeste es occidente, y usted ubicaría lo que es Cali, Popayán, Pasto, Quibdó. Pero si yo le digo a usted cuál es la capital que está al sur de Colombia, usted se ubica en Leticia. Mientras que un niño de esa edad lo que hace es repetir lo que se le enseña paso a paso. Ya empiezan a haber oraciones imitativas del adulto y por eso ellos muchas veces repiten lo que aprenden de los papás. Por eso decimos, todo lo que le decimos a un niño, él lo va a repetir. Entonces, irremediablemente, el cerebro del niño aprende continuamente, rápidamente. Hay billones de neuronas, hay trillones de sinapsis. Es todo un impulso todo el tiempo porque él debe aprender a escuchar, a hablar, a leer y a escribir. Estas 4 habilidades es lo que nos define a nosotros. Usted ahorita está escuchando esta clase y por medio de que está escuchando y viendo las diapositivas, crea conceptos como que hay trillones de sinapsis y que se requiere audición, lenguaje, lectura y escritura como habilidad. Entonces aquí vemos una hermosa neurona que es diferente a las demás células, aunque tiene como todas las células un núcleo que tiene los 46 cromosomas como todos los seres humanos, que tiene una membrana y que tiene no solamente esto, sino que tiene un área que se genera como una dendrita y puede tener unas prolongaciones tan largas como 1 metro que sale desde el área frontal hasta la médula espinal hasta que entregue a la siguiente sinapsis. Pero en cada uno de estos enlaces hay comunicaciones químicas que permiten a la persona o al niño o al adulto generar nuevamente condiciones de pensamiento o de motricidad. Y entonces, cuando el cerebro está funcionando, si miráramos la capacidad de ondas que él genera, no solamente consume glucosa, sino que también la glucosa sumada con las interacciones genera un poder de energía único que hace que a medida que el niño va llegando alrededor de los 3 años, ya tiene la gran mayoría de los requerimientos para mantenerse con vida. ¿Cómo así? A los 3 años ya todos caminan, ya todos saltan, ya él tiene la capacidad de degustar el alimento, de controlar esfínteres y de ser capaz de reconocer situaciones de peligro para huir. O sea, tiene lo básico elemental de cualquier ser viviente. Pero ahí es cuando empieza a tener más necesidades de interpretación. Un niño hasta los 4 años no interpreta, pero sí entiende y tiene las habilidades motrices y orales. Y entonces la densidad de los sinapsis en los primeros 3 años es lo que nos permite creer y entender por qué cuando un niño tiene la sinapsis, entre más desarrolla su cerebro es cuando permite protegerlo para la vejez. Y eso sí, los niños poseen 2 veces más densidad de sinapsis que en el periodo de la vejez. En el periodo de la vejez ya ha pasado es que muchas neuronas han muerto, mientras que al principio veíamos esa gráfica donde no había muchas neuronas, el niño empieza a tejer cada vez más con sinapsis y lograr que ese entramado logre la supervivencia que él necesita. Y entonces, ¿cómo sabe el cerebro qué conexiones mantener? Él depende. Yo ahorita le pregunto a usted si la raíz cuadrada nos sirve a nosotros en salud, posiblemente no, o el seno o el coseno. Pero si usted le pregunta a un ingeniero si le sirven los componentes de los carbohidratos o del plexo braquial, posiblemente no. Entonces, cada cerebro sabe, a medida que va desarrollando unas habilidades, cuáles conocimientos previos le sirven mantener. Y entonces hay una neuroplasticidad y un lenguaje. Nuevamente seguimos viendo fotografías de neuronas y vemos que ahí él refuerza y mantiene lo que usted necesita. Entonces, en casi todas las áreas, el saber sumar, el saber restar, multiplicar y dividir es fundamental para dar un medicamento, para calcular una dieta, la repetición con los joules, para medir la parte de la densidad a nivel de las neuronas, todo eso depende. Pero hay situaciones que no necesitamos de los conocimientos previos que ya hemos tenido. Entonces, cuando ya son eliminadas por alguna situación,
Yo era bueno en matemáticas, pero ya no me acuerdo de las hipotenusas o de las derivadas. Entonces, el cerebro hace algo que se llama una poda cerebral. Pero si tuviera nuevamente que volverla a estudiar, el cerebro volvería a tener ese tipo de conexiones. La estructura del cerebro se mantiene al reforzamiento, que todo el tiempo, cuando yo les hablo a ustedes de estos temas y el siguiente semestre vuelva a dar las exposiciones de la parte celular, pues cada vez se vuelve uno más específico. Y si se vuelve uno cada vez más específico, esa área del cerebro guarda esa memoria. Y eso es lo que hace que uno, a medida que tiene una experiencia, es lo que se supone que transmite la información. Pero preparar una clase implica el conocimiento previo. Si no tenemos un conocimiento previo, no podemos llevar esta neuroplasticidad a que nos logre permitir dar ese lenguaje para poder entender, por ejemplo, este tema. Y entonces, ¿qué mantiene el desarrollo cerebral? Entonces, primero la parte de nutrición. Bien sabemos que la nutrición no solamente son los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos. Ese es el gran componente. Pero, por ejemplo, cada vez que usted respira, usted toma oxígeno y elimina el CO2. Pero, por ejemplo, y hemos escuchado mucho, personas que se quedan dormidas en el carro o que la calefacción la dejan encendida y tiene una fuga, el CO2, que es lo que usualmente uno elimina, ese CO2, muchos de ustedes cuando eran adolescentes, tal vez le decían aguante la respiración y les tenían acá, y al aguantar la respiración lo que hacían es aumentar el CO2 a nivel sanguíneo, y lo que llevaban es una intoxicación del cerebro momentáneo y pronto se desmayaban. O hay peores casos en los que están en un carro o en alguna situación, mueren por intoxicación por dióxido de carbono. Entonces, no solamente son los nutrientes, sino también el oxígeno, lo que hace que el cerebro se mantenga adecuadamente nutrido. Pero los estímulos sensoriales, el conocer el color amarillo, el azul, el rojo, el verde, hace que irremediablemente tengamos mayores capacidades. La salud de la madre, si cuando el bebé estaba en el embarazo la mamá consumía drogas ilícitas o por ejemplo también alcohol o cigarrillo, eso también puede alterar a nivel de neuroplasticidad del niño. Y si hay un apego madre o hijo, se ha demostrado que los niños que las madres mueren, pues tienen una mayor capacidad de no desarrollar su cerebro a tiempo. Entonces son niños que tienen déficit del desarrollo psicomotor, mientras que los niños que tienen una mamá que los motiva, que los mueve, los coloca boca abajo, un lado para otro, son niños que tienen una capacidad de desarrollo mucho mayor. Y entonces, cuando tenemos estímulos como música, estímulos como comida, retos individuales o personas que nos permiten hablar, nos permiten trabajar en equipo, cuando buscamos y entendemos que queremos una meta más allá de lo que estamos viendo, todo eso hace que haya una cantidad de sinapsis y una cantidad de retos a los cuales el cerebro siempre se empieza a especificar. ¿Cómo así especificar? Cuando usted ve a alguien escalando un muro, él previamente tuvo que haber visto dónde alcanzaba cada uno de sus cuerpos. Si usted es la primera vez que lo hace, puede que falle en el segundo metro, pero la idea es que esa memoria implícita le va a permitir a usted saber hasta dónde llega su mano hasta qué fuerza puede tener, dónde colocar la siguiente. Entonces, irremediablemente, cada uno conoce los límites de su propio cuerpo, pero pues irremediablemente no es lo mismo tirarse de un trampolín de 15 metros de alto con una caída perfecta a que si usted no lo sabe caer, caiga de espalda o caiga de abdomen y se pegue y que sufra una quemadura de rozamiento. ¿Por qué? Porque usted previamente no estaba entrenado. Pero todo clavadista en algún momento tuvo sus lesiones en piel porque mientras iba aprendiendo la perfección de la entrada, pues muchas veces tuvo que haber fracasado. Y entonces, las etapas evolutivas son aquellos que vamos adquiriendo como memoria, como conocimientos previos y habilidades y destrezas. Yo antes era capaz de colocarme boca abajo y sostenerme con los pies arriba y tomar agua. Ya tengo varios años que no lo realizo, posiblemente me pudiera demorar un poco más, o ya los huesos de mi columna son diferentes, pero la capacidad de recordarlo, cómo hacerlo, mi cuerpo y mi organismo debe estar en la capacidad. Lo que pasa es que también hay un área prefrontal que me dice un momento, ya tienes más de 30 años, ya posiblemente sea un ejercicio que no sería conveniente hacerlo como cuando eras joven. Entonces, todo eso también forma parte de la sinapsis del cerebro.
Y pues irremediablemente existen experiencias tempranas de vínculos de apego. Sabemos que un niño cuando está en la primera etapa, que está con lactancia materna exclusiva, tiene hambre, pues cada 2 a 3 horas se alimenta, tiene sueño, está alegre, está contento, empieza a regular, ya no come cada 2 horas, sino cada 4, cada 6 horas, ya empieza a haber una experiencia de sueño en toda la noche y empieza a tener expresiones de alegría, pero también de bravura. Entonces, todo eso es importante porque existe una autorregulación. No todo el tiempo el niño va a llorar. No conocemos un niño que llore más de 3 horas. Al contrario, llora más de 1 hora, usted ya se está preocupando con ese niño. Y entonces, ¿qué sucede cuando un adulto sufre una lesión cerebral? Entonces, aquí vemos un cerebro sano y luego vemos un cerebro con Alzheimer avanzado. Usted también debe saber cuándo la neuroplasticidad tiene también no solamente un reto, sino que puede ser algo benéfico para su paciente o definitivamente saber suponer que el daño que tenemos puede que limite esa plasticidad o esa recuperación. Y entonces hay déficit, problemas motores como la hemiplegia, la hemiparesia, la descoordinación motora, problemas de equilibrio, irremediablemente pueden ser causas de un daño cerebral, pero también de la vejez, también de la poca practicidad que tiene el cerebro para guardar memoria sobre situaciones que va perdiendo y afectando. Por ejemplo, si alguien sufre de hipertensión, alguien sufre de alteración del azúcar, alguien tiene un alto riesgo de un derrame cerebral, puede afectar zonas de manera súbitas y que así usted diga, quiero mover la mano, quiero mover el rostro, ya hay una alteración que aunque usted quisiera, mentalmente, porque usted siente la capacidad de decisión, no lo puede hacer. Entonces, por más de que quiera abrir la mano, no puede. Pero en ocasiones, de mucho insistir, puede que haya algunas conexiones que se mejoren y usted pueda abrir y cerrar los ojos, pueda acomodar mejor la boca o pueda mejorar la mano. Pero en primer momento, ese impacto de daño, hay que saber cómo manejar esa consecuencia, esa secuela, para saber programar cómo mejorar esa patología. Y entonces también tenemos que nuestro cerebro puede tener trastornos cognitivos de la atención, como veíamos en la anterior clase, con los trastornos psiquiátricos, pero también de la memoria. Si yo se le preguntara la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, no es nada difícil. La del 8, la del 9, un poco complicado. Pero si usted le digo 144 dividido en 12, usted fácilmente tiene que pensar para decir 12. Si yo le digo 12 por 12, 144. Entonces, todo esto depende mucho de las capacidades intelectuales de cada persona, de la planificación, de la forma en cómo se crean los conceptos. Yo estoy viendo que el niño tiene alguna alteración, que el adulto tiene alguna alteración. Entonces, yo aprendí en algún momento en una clase de cuando hablaron de esclerosis múltiple o hablamos, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, que esta afecta al cerebro, el otro afecta al corazón, pero si hablamos de enfermedad de Crohn, sé que afecta al estómago. Entonces, irremediablemente, cuando usted ya tiene un concepto aprendido y alguien le hace una pregunta, entonces dice, no vengo porque tengo terapias, porque estoy sufriendo de esclerosis múltiple, entonces usted ya piensa, es algo a nivel del sistema nervioso. Quedaría muy mal que usted dijera, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué afecta? No, usted ya lo escuchó alguna vez o usted va a ir buscando un libro para poder una explicación a su paciente. Irremediablemente tenemos también alteraciones como el cálculo, que es la calculia o la orientación, tiempo, espacio, alteraciones del aula, cuando a alguien le preguntan qué quiere comer y dice un burro y está pensando es en un helado, en un cono, o cuando le dicen dónde está usted y dice estoy en, y no sabe ubicarse, dice estoy de día, estoy de noche, entonces estoy de noche, estoy en Pamplona o estoy en Cúcuta, está haciendo frío, estoy en Pamplona, entonces eso es entender la orientación. Yo puedo despertarme y en un momento suponer que estoy entre Cúcuta o Pamplona, pero si siento frío, mi cuerpo y mi mente dicen no estás en Cúcuta. Si me levanto a las 2 de la mañana y siento calor, que quiero prender el aire, pues mi cuerpo sabe que está en Cúcuta, pero no que está en Pamplona. Y entonces también hay diferentes tipos de afasia. Hay trastornos asociados, prácticos, ártricos, lectoescritura. La totatola. Uno a veces se le aplaude a los niños que digan palabras incompletas o sin ningún tipo de articulación y no sabemos que tenemos que aprender a identificar algo que está pasando. No es lo mismo sumar 2 más 2 que sumar 5 más 5 o sumar 13 más 12.
Cada uno de ellos requiere un tiempo para usted entenderlo. Entonces, la calculia, la forma práctica del lenguaje, también nos permite entender que hay algunas veces en que esa plasticidad, aunque puede estar bien desarrollado hacia querer dar un mensaje, algo hace que falle, no solamente en la esfera mental, sino también en la esfera de realización o de culminación. En algunas ocasiones los trastornos epilépticos producen una lesión y siempre sabemos que cuando alguien convulsiona hay un daño cicatrizal, hay un contexto, puede haber un traumatismo, un infarto, una hemorragia, un tumor. Es muy característico que si hay un niño de 7 años, 8 años que nunca en la vida había convulsionado y ahora presenta esta alteración, irremediablemente puede estar hablando de que estamos, de que la persona no tenía antes una meningitis o no tenía un tumor. Y veíamos cómo nuestros compañeros cuando nos hablaban de neoplasias, del sistema nervioso central, hablaban del astrocitoma o del glioma. Son alteraciones que generan una masa y uno de los principales síntomas que lo presentan es la ¿qué? La convulsión. Pero si al contrario, la persona tiene fiebre, tiene rigidez nucal o demás, estamos hablando de meningitis. Entonces, cada área que afecta a la parte neurológica afecta todo el contexto. Y entonces tenemos también trastornos psicológicos. Podemos tener conductas, irritabilidades, agresividad, conductas sociales inapropiadas, del estado de ánimo, tener depresión, ansiedad, y también todo esto afecta el glutamato, la acetilcolina, la GABA, la serotonina de nuestro organismo y de nuestro cerebro. Y con el paso del tiempo, pues disminuye el estímulo neuroplástico. Ya si una persona era cajero en un banco, pues se disminuye la capacidad de contar dinero, pero también de equivocarse. Entonces, si alguien ve que alguien contó mal una vez, bueno, se le pasó, contó mal ya 2 veces a la semana, ¿qué está pasando? O se demora más del tiempo. Antes, cuando no existían las máquinas de billetes, pues había que contar, y entonces 3 millones, y cuánto conté otra vez, y eran billetes de 1000, para 3 millones son casi 3000 billetes, pues es una persona que debe tener una práctica para estar segura de cómo repartir el dinero. Entonces, a medida que van disminuyendo esos estímulos, hay actividades que, por ejemplo, no se conectan menos las neuronas, hay menos transmisiones, hay una estimulación del cerebro que ya empieza a compensar, porque hay neuronas que ya se extinguieron, entonces es lo que conocemos como vejez. Entonces, ¿hay factores que influyen en la recuperación? Sí. Hay áreas que están todavía suscritas. El área frontal es motora y de cálculo. El área occipital es de visión. El área temporal de interpretación. Entonces, cuando usted conoce cada uno de sus áreas cerebrales, frontal, parietal, temporal, occipital, nadie le puede decir que usted ve con la parte frontal. No. Usted interpreta con la parte frontal y temporal, pero usted llega al primer impulso de visión, ¿en dónde? En la región occipital. Entonces, cuando usted se reorganiza, no es que una neurona de aquí sea capaz de hacerlo de acá atrás. Usted empieza a crear una tramada de nuevas sinapsis para que las neuronas que aún quedan sean capaces de tener una capacidad de interpretar lo que otras dejaron de hacer. Se llama reorganización, pero son áreas específicas y las neuronas que están en el mismo área. No es que vayamos a traer neuronas de la médula para que desarrollen las neuronas del área cerebral. Y entonces hay que mantener un buen estímulo. Muchos conocemos que los viejitos ahora están en el grupo de la vejez, en el grupo de danzas, que aprenden a bailar joropo, que aprenden a bailar bambucos, que salen a hacer ejercicio, que empiezan a hacer sudokus, que se alimentan mejor, que van a las piscinas. Eso lo deberíamos hacer desde el primer momento. Usted levantarse a las 5 de la mañana, hacer 20 minutos de bicicleta, eso duele. Yo sé, pero cuando usted empieza a tener un hábito con su organismo, genera mayor tranquilidad. Cuando usted todos los días lee, pues usted puede entender muchas veces los conceptos que van cambiando. Cuando un viejito o una persona adulto mayor empieza a tener un celular y empieza a generar cómo mandar un masivo, cómo mandar, colocar una foto de perfil, un estado, eso también es mejorar su calidad de vida. Entonces, el enfoque determina, el cerebro tiene un área específica, un cerebro cognitivo, un cerebro donde hay un razonamiento, la lógica, lo verbal, un cerebro corporal somático, que es más la parte refleja, la parte automática, el cerebelo, ¿es el que nos ordena cuándo levantarnos? No.
La parte frontal ordena cuándo levantarse, pero el cerebelo es el que nos mantiene de pie, porque es el que mantiene el estímulo entre flexores y extensores. Pero irremediablemente si viene un bus y nos va a atropellar o una mula o algo, ahí es cuando el cerebro emocional, que es ultra rápido, libera adrenalina, libera catecolaminas y podemos saltar, pasar al andén, no a morirnos, pero el cerebro cognitivo no supo qué pasó. Entonces siempre es importante entender estas relaciones. Y entonces el cerebro del adulto mayor tiene unos contactos de imitación, puede ver lo que alguien está haciendo y lograrlo, unos olores que asocia a algunas situaciones, a una marca, una colonia, un espacio, a un lugar, a una comida, la confianza, el bombardeo que tenemos de ideas todo el tiempo, hasta la música. Cuando vemos, escuchamos, oímos y tenemos esa interrelación, pues nuestro cerebro siempre se mantiene activo. Entre más estudie, entre más términos usas y entre más capacidad intelectual logras tener, ayudas a que la persona tenga una mejor manera de interpretar lo que sucede alrededor. Usted preguntaría, ¿pero un obrero qué tiene que ver con su cerebro? Claro, si él no sabe medir la pala con la arena que está moviéndose, puede tener un desgarro muscular. Entonces, genera una fuerza, sabe qué cantidad de tierra puede ir echando a la máquina y sabe que la máquina tiene un tope en ese momento en que echar el cemento. O sea, si él no lo sepa de manera cognitiva como el ingeniero, él sabe que lo que está haciendo depende de algunos hábitos de aprendizaje para hacerlo de la manera correcta. Y entonces también pues, un estrés ambiental puede alterar el cerebro, claro. Irremediablemente la obesidad, el sedentarismo afecta a nuestro cerebro, pero también vemos como esta imagen, una mamá supuestamente es capaz de todo, entre planchar, cocinar, tener las llaves, el bebé, trabajar, contestar el celular. Esas son situaciones donde se requiere de una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona que mantiene a la persona activa y en la capacidad de controlar todas las áreas afines. Y entonces, cuando tenemos una situación, como ser la pobreza, la negligencia o el abandono y el maltrato, puede verse afectado desde muy niño y haber entonces, en este caso, alteraciones, depresión, esquizofrenia, sentimientos de culpa o en el peor de los casos, si no tuvo la capacidad para ir a estudiar o desarrollarse o lo que es graduarse en un colegio o graduarse en la universidad, la frustración puede ser muy grande y generar estas situaciones. Y entonces, ¿qué hacemos para mantener esta neuroplasticidad? Entonces, usualmente ejercicios neurobioquímicos. ¿Cómo así? Cepillarse los dientes con la mano contraria, estoy derecho, con la izquierda, jugar ajedrez, dejar un movimiento o el sudoku, visite una plaza de mercado. Usted cuando identifica el olor de una manzana, de una naranja, eso no es algo de todos los días, usted puede interpretarlo. Cierre los ojos y diga, identifique la comida en su plato por su olor, el sabor, la textura. Siempre mantenga la capacidad de identificar colores. Opte por la novedad. Entonces, si usted un día llega y toma una ruta en Pamplona, bueno, la plazuela tiene una sola ruta, pero quiero llegar hacia el cine. Entonces, al cine puedo llegar por Centrales, puedo llegar por la plazuela, puedo llegar por la avenida Sexta, por la calle Cuarta, puedo llegar cruzando de esta siguiente manera. Entonces, usted tiene la capacidad de tener una orientación. Igual pasear un perro, cambiar los desayunos de manera constante o el lugar en el que se sienta la silla. Uno siempre escoge el mismo lugar. Si usted todos los días se sentara diferente, vería que cuando utiliza la cuchara o el tenedor, su cerebro que ya está acostumbrado a ver el televisor aquí o a este lado un cuadro, pues usted se enfoca diferente y va a permitir estímulos diferentes. Pero nosotros siempre tenemos la capacidad de maravillarnos. Yo tengo un jardín y en ese jardín yo soy capaz de decir, ay, la veranera salió esta rosa, salió esta rosa roja, estas hay dos, estas hay tres, esta es una petunia, esta es una suculenta, esta es una veranera, esta es una mini rosa, esta tiene un año, esta tiene 6 meses, esta tiene plaga, esta no. Entonces todo eso hace que su cerebro cada mañana, cuando tengo que cortarla, o echar la agüita, genera unos hábitos que mantienen el cerebro de manera saludable. Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de la mente? El ser humano es lo mismo que su cerebro. ¿Cuál es el origen del pensamiento? La esencia del ser humano es orgánica.
o cómo se relaciona la mente y la inteligencia? Son múltiples preguntas. Poderlas resolver posiblemente muchos de ustedes, cuando ya terminemos no solamente el semestre, sino su carrera, se irán especializando. Algunos estarán en algo administrativo, pero algunos otros tendrán la capacidad de forzar el cuerpo, pero también algunos de forzar la mente. Y es ahí cuando estas preguntas adquieren valor. Entonces, ¿el cerebro mejora con la edad? Sí, hay descubrimientos que denominan que la neuroplasticidad es lo que conocemos como la sabiduría. La sabiduría es que independientemente, yo sé que si un niño tiene ardor para orinar, es una infección urinaria, que si es un niño que tiene la incapacidad para pronunciar una palabra como perro o carro, puede tener un frenillo sublingual o una alteración del área de la lengua o una de la fonación o un área de Broca. Entonces, todo eso depende de la capacidad que usted tiene, que llama sabiduría, saber interpretar lo que ve. Y entonces, irremediablemente, antes se creía de que las células no se renovaban. Ahora tenemos que lo importante es un adecuado estímulo constantemente para que la neuroplasticidad, sea neuronal, sea motora o sea sensitiva, vuelva, no solamente con esa persona que tuvo un accidente o que tiene alguna alteración, sino que usted, cuando ve un niño que tiene la cabeza planita y la mamá solamente lo deja boca arriba, no importa, cuando llegue a su terapia, usted lo estimula mucho, le enseña a hablar, le enseña a pronunciar, lo mueve de un lado para otro, ese niño va a tener la capacidad rápidamente de la neuroplasticidad. Pero si usted también recuerda que existe ese término en una paciente con un SB, con una isquemia cerebral, con una alteración a nivel del Guillain-Barré o alguna alteración posoperatoria, pues indudablemente es importante que estos conceptos se tengan claros para que la recuperación que vaya a tener esa persona sea objetiva y con límites de tiempo palpables para que no haya una frustración. Y entonces el cerebro cambia de forma según las áreas. Vemos que hay personas que tienen un desarrollo más hacia el área cognitiva, que sería la área frontal, más sensitiva hacia el área parietal, más hacia el área de comprensión, que es el área temporal, o al área visual. Pero hay órganos que están en la parte interna, como el hipocampo y la amígdala, que son fundamentales para la memoria y los procesos de coordinación. Y entonces, por ejemplo, se demostró que los taxistas que se ejercitaban utilizando memorias y calles y rutas tenían la capacidad de mejorar su servicio, porque saben a qué horas hay un trancón en tal área, cuál es una hora pico, por qué sitio nos podemos ir para llegar, y esto lo hace que por la capacidad que tienen de memorizar. Puede que ellos no tengan la incapacidad para crear una situación en la cual orgánicamente o mentalmente genere un algoritmo de cómo llegar, pero ellos sí saben por la experiencia en qué sector hay más carros, a qué horas hay más congestión, y eso es lo que hacía que ellos, memorizando esas situaciones, su cerebro fuera más proactivo a su utilidad en frecuencia, en velocidad y en tiempo. Y entonces, por ejemplo, demostraron que en el año 2002 algunos alemanes que la circunvolución de Hels es un área de la corteza cerebral, procesa la música. Pues por eso cuando usted escucha un concierto de la sinfónica, usted mantiene un área que es la circunvolución angular izquierda que interpreta el sonido, ¿sí? Y por eso es que cuando usted escucha la música clásica o música con melodía, usted con el solo sonido sabe la letra y en ocasiones puede con su mano llevar el ritmo, ¿sí? Es diferente a la percusión. En cambio, usted cuando hay melodía desarrolla una capacidad como para escucharla, aunque no esté con tono de voz. Y entonces, irremediablemente, hubo resultados. ¿Los seres humanos podemos lograr nuevas neuronas? Sí, existe la capacidad de tener nuevas neuronas. ¿El esfuerzo para crear nuevas neuronas puede incrementarse mediante el esfuerzo mental? Sí. Si yo hoy iniciara una especialidad o tuviera que empezar a estudiar nuevamente, tendría que volver a leer, volver a memorizar, y mi cerebro, que pareciera que ya había aprendido todo en pediatría, vuelve a ejercitarse.
Igual si usted tiene un Guillain-Barré, tiene un accidente en moto, un trauma craneoencefálico, hay personas que aunque dejaron de leer, se olvidaron de los números o hasta de la motricidad, volvieron a la capacidad de volverlas a realizar. Y todo esto depende mucho de las neuronas que se especifican o se multiplican en áreas distintas cerebrales. Cada neurona de donde hubo un daño queda un área circunscrita y ese círculo o ese perímetro son esas células, esas neuronas las que logran una mejor capacidad de integración. Y entonces, usualmente tenemos que las nuevas neuronas van a hacer que el cerebro tenga mayor neuroplasticidad. La actividad puede moldear la mente y se demuestra la importancia de mantener una actividad mental intensa. Entre más viejitos somos, entre más adultos, más edad, tenemos que desarrollar mayor nuestra capacidad cerebral. Y pues irremediablemente cada causa, tanto el ejercicio cardiovascular como el ejercicio cognitivo, son factores de protección para la demencia y la senilidad. Muchas veces llenar una sopa de letras, siéntese y llena una sopa de letras, o un crucigrama, o alguna situación, esto puede hacer que irremediablemente tenga mejor capacidad intelectual y disminuya el riesgo de demencia y de senilidad. Pero irremediablemente demuestra que el cerebro de personas mayores que no degeneran puede ser porque hay personas que son sabias. Entonces aquí vemos que hay personas que saben consejos, saben de cosechas, de agricultura, y aunque nunca aprendieron a leer o nunca supieron de dinero o de números, saben qué es el dinero, saben qué es el cuarto menguante, cuándo es la mejor época de cosecha, y es cuando eso no podemos determinar que la plasticidad sea igual a estudio, no. Cada persona es importante en su área y como es importante en su área, sabe que su cerebro ha desarrollado las capacidades de conocer el ambiente, de conocer la época del año, saber que estamos en verano, en invierno, cuando se cosecha, y es la sabiduría, esa capacidad que tenemos de interpretar. Y entonces volveríamos a la misma diapositiva del inicio. El cerebro cambia de forma según las áreas que más utilizamos. Puede que estos niños hayan nacido en el mismo hospital, que tengan las mismas condiciones neurológicas el primer día, pero habrá alguno que los papás sean más amorosos, habrá otro en el que las capacidades intelectuales y todas las herramientas para su estudio lo tengan, habrá alguno que tenga mejor nutrición que otros, y irremediablemente con el pasar de los tiempos vamos a poner verlos de manera diferente, aunque hayan nacido el mismo día, porque cada uno desarrolló su capacidad mental de una manera diferente al otro. Y entonces, todos podemos parecer iguales, pero todos somos únicos. Cada uno de nosotros tiene unas capacidades intelectuales que aunque pareciéramos que todos vamos hacia el mismo lado, tenemos capacidad de diferenciarnos. Cada uno de nosotros se debe diferenciar. Y entonces, en ocasiones, muchas de las personas pueden tener alteraciones del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo y no tener la capacidad de realizar las que anteriormente hacían. Pero hay gente que escribía con la mano derecha, se la fracturó y poco a poco empezaron a utilizar la mano izquierda. O irremediablemente, si usted con la motricidad de la mano izquierda ya ahora es capaz de pintar, tomar café, cepillarse los dientes, pues aunque usted deje de utilizar la mano derecha, la memoria o las neuronas que utilizaban la mano derecha se mantienen ahí, latentes a que usted vuelva a realizar la actividad. Lo que pasa es que depende de la estructura, de que se dé bien, de que no haya ningún tipo de alteración. Entonces, todo depende del momento en que se dé. Y entonces, muchos tenemos una capacidad diferente a otros. Él es un deportista, sabe sincronizar su respiración, los movimientos para poder ganar velocidad, y no todo el mundo lo hace. Entonces, esa situación se llama experiencia, que es la capacidad de destrezas, de habilidades y capacidades para reconocer patrones. Esta persona debe realizar 1000 veces ese ejercicio y cada día le sacará alguna ganancia, un segundo más, una milésima de segundo. Cada día que una persona tiene este tipo de experiencias, los deportistas, es porque cada día se esfuerzan en lograr la misma meta del día anterior o lograr que se logre un objetivo de mayor calidad. Y entonces, irremediablemente, entre más avanzamos en la edad, hay que tener rutinas cognitivas para que haya no solamente un piloto automático, sino también la capacidad de aprendizaje
ante nuevas situaciones. Y entonces, irremediablemente, tenemos en este punto que no es malo resolver problemas complejos. Hay que tener la capacidad de pensar qué está pasando y plantear un verdadero reto, porque no todos podemos ser impulsivos. En ocasiones hay que determinar el área segura, saber cómo vamos a hacer y no creer que a un incendio se le echa agua desde cualquier lado, sino que si hay alguien con experiencia determinará qué área del edificio, qué el área del incendio es más susceptible a lograr apagarlo más rápidamente. ¿Y por qué? Porque una situación compleja requiere un reconocimiento complejo para poder llevar a cabo esta tarea. Y entonces, pues irremediablemente, la estimulación cognitiva obliga a utilizar el hemisferio derecho. Es un ingrediente en el estilo de vida y ayuda a evitar el deterioro cognitivo. No importa si hay riqueza o hay pobreza. Cada uno de estos monjes sabe qué piedra debe pisar para no caerse y no morir. Pero eso no quiere decir que no sean capaces de vislumbrar la belleza que está a su alrededor. Pero cada uno de esos conceptos cognitivos le pueden salvar su vida. Y pues irremediablemente, todo depende de lo que estamos viendo en cada etapa de la vida. Hay momentos en los que somos arriesgados, momentos en que irremediablemente una foto como esta pareciera de que está en un vacío de un edificio, pero también podemos pensar que está alrededor de 1 metro de altura, o al contrario, es un efecto visual de una foto, pero irremediablemente usted siempre estaría pensando de que es una estructura que está muy alta, pero todo depende de la capacidad que tiene la persona de entender lo que está viendo. Y entonces, ¿cuál es el mejor rasgo de nuestro estilo de vida? Estamos en el área de salud, por lo tanto deberíamos crear y creer que podemos mantener la salud de nosotros mismos con un estilo de vida tranquilo, donde el aprendizaje y el momento en que usted sea profesional va a saber equilibrar tanto su vida emocional como su vida profesional. Mientras tanto, cada uno sabe cuál es el rango. Algunos son expresivos, algunos hicieron bien los videos, algunos son más calculadores, todo depende de cada persona. Pero lo importante es que aquí ya todos llegaron con su capacidad de plasticidad, de reconocer que existen unas neuronas, que existe una inflamación, unas células, dolor, calor, rubor, que existen patologías oncológicas, patologías infecciosas, patologías autoinmunes. Ya reconocieron por lo menos 20 palabras de enfermedades que puede usted describir en qué área están, y eso también forma parte de la capacidad intelectual. Y entonces, irremediablemente, lo más importante de la neuroplasticidad es la conservación de la salud mental, porque técnicamente existe el ejercicio físico, pero también existe el ejercicio mental. Entonces, mi recomendación más importante, sin duda, es que todo lo que usted aprenda, tienes que tener la capacidad de saber cuándo utilizarlo, pero nunca desecharlo, porque puede que el día menos pensado te enfrentes a algo diferente a lo que tú creas planeado para tu estilo de vida. No siempre un nutricionista va a tener sobrepeso o obesidad, fácilmente puede llegarle una alteración diferente y usted tiene que tener la capacidad de tener una neuroplasticidad para aprender. Por ejemplo, si alguien lo nombra coordinador de un área de un banco de sangre, tiene que ser alguien que sea, por ejemplo, un bacteriólogo, porque lleva 5 años o más aprendiendo de células sanguíneas, pero no solamente de células va a vivir, sino que también él tiene la capacidad de poder administrar un banco de sangre para que funcione adecuadamente. Puede que usted mucho tiempo sea terapeuta de una IPS, pues llegará el momento en que usted quiera independizarse y tendrá que aprender de costos, aprender de administración, o si no, usted delegarle a alguien, pero si usted quiere ser independiente de su propio ritmo, pues tendrá que aprender algunos otros valores diferentes a la situación que está aprendiendo. Entonces, la neuroplasticidad es eso, lograr que todo se adecue a lo que se vive en cada momento sin afectar su capacidad de vida. Y entonces, cuando hablamos de rehabilitación, muchas veces, usted va a tener la capacidad de entender que cada enfermo o cada situación requiere una rehabilitación. Y usted va a aprender muchísimo, muchos tratamientos, muchas terapias, muchas dietas, muchos factores para ayudar a un enfermo. Pero si usted no entiende que usted mismo tiene que ser la capacidad de tener una plasticidad neuronal ante cualquier conocimiento que venga, es que usted no va a entender que una materia tan simple como patología básica
Puede que usted se vuelva repetitivo con una patología, pero cuando le encuentre algo diferente, está en usted en que haga el mismo reto de aprender, de utilizar sus neuronas para adaptarse al nuevo conocimiento. Pues hasta aquí sería la clase del día de hoy para que todos entendamos cómo funciona nuestro cerebro ante la neuroplasticidad. Buen día.